a suavizar, a comodidad, a acomodar, a mostrar un tipo de evangelio totalmente diferente al que Pablo nos muestra, al que Pedro nos muestra, al que el mismo Señor Jesucristo nos ha mostrado en su palabra. Yo quisiera a esta hora de la tarde, si el Dios de la eternidad y su Espíritu Santo nos permite, compartir algunos minutos, este texto que quisiera tomarlo como base para nuestra conversación de hoy día. El libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 16. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Amén. ¿Cuántos se avergüenzan del Evangelio? Amén. Decíamos el día sábado que hay que aquel que se avergüence del Evangelio, ¿cierto? No porque el Señor me esté llevando a escalar, decíamos el día sábado, escalones superiores, no porque el hecho del Señor me esté llevando a tener una vida más económicamente mejor, yo tenga que empezar a relegar el Evangelio en mi vida. Al contrario, entre más el Señor nos bendice, entre más el Señor nos pone en otras esferas, con mayor razón yo publicaré el nombre de Cristo. Porque si hay algo que Dios hace en nuestra vida, precisamente es para que honremos el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pablo, amén, habla del Evangelio como no algo circunstancial, sino que es algo que ha venido a transformar y trastornar. Escúcheme bien, no tan solamente transformar, sino trastornar. Esa es la expresión de algunas personas cuando escuchan que los hermanos de la primera iglesia empiezan a predicar el Evangelio. Una de las cosas que ellos dicen: y estos que trastornan el mundo también están llegando acá. Hace muchos años atrás, cuando yo era nuevo en el Evangelio, surgió la idea de que venir al Evangelio era prácticamente como adoptar un nuevo estilo de vida. Y por muchos años nos quedamos con esa idea de que el Evangelio es un nuevo estilo de vida. Y mientras hemos venido compartiendo acerca del Evangelio, he venido razonando en esa frase de que las aprendimos hace muchos años atrás, de que el Evangelio era un estilo de vida. Pero pensaba durante la tarde, ¿qué es realmente cambiar de estilo de vida? Adoptar una nueva idea, adoptar una nueva alimentación, adoptar un nuevo proceder, cambiar seguramente mi lenguaje, cambiar mi forma de tener amigos, cambiar con mis fuerzas algo para que me permita tener una mejor vida. Pero el Evangelio no es adoptar un nuevo estilo de vida. No sé si me entienden. El Evangelio no es adoptar nuevas medidas. El Evangelio no es adoptar nuevas cosas. El Evangelio no es adoptar nuevos amigos. El Evangelio no es adoptar nuevas cosas que me permitan tener ya sea una salud psicológica, física, nueva en mi vida. No, el Evangelio no es adoptar un tipo de vida. El Evangelio es un cambio total, radical, absoluto en la vida de todo hombre. El apóstol Pablo dice, volviendo a nuestro texto, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque es poder. Amén. El Evangelio es poder. Amén. Y esta palabra poder, cuando es graficada, cuando es mostrada aquí en la Escritura, hace referencia solamente a Dios y lo que Él es. Y su palabra en este caso, que es de Dios y es Dios,
Entonces, cuando hablamos de que el Evangelio es poder, estamos hablando precisamente ¿de quién? De Dios. De Dios. Porque dice el texto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder ¿de quién? De Dios. De Dios. Un texto a considerar, hermano Carlito, por favor, ayúdeme. En el libro de Job, en el capítulo 42. Mire lo que dice el libro de Job en el capítulo 42. Refiriéndose a este Dios omnipotente, a este Dios total y absolutamente poderoso. Job capítulo 42, versículo 2. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder. Amén. ¿Por qué quiero que en esta tarde nos vayamos? Yo sé que usted lo sabe, yo sé que esta palabra es netamente para recordar a nosotros, hermanos míos, este maravilloso texto, esta maravillosa palabra. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder. Un poder que se aplica total y absolutamente a Dios. Tenemos muchos pasajes que hablan acerca del poder de Dios. Usted conocerá y recordará muchas historias que hablan del poder de Dios. Amén. Seguramente mientras hablamos del poder de Dios, algunos recordarán cómo el poder de Dios tapaba la boca de los leones mientras Daniel estaba en esa cueva, ¿cierto? Eso es poder de Dios, no es el encantamiento de Daniel. Muchos recordarán, hablando del poder de Dios, como un hombre simple, como un hombre que ni siquiera tenía el lenguaje adecuado ni las capacidades, era un hombre totalmente ordinario a la vista de muchos. Al levantar su vara, el mar se abre. Eso es poder de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué no hablar de estos tres jóvenes en el horno? ¿Se acuerdan de esa historia? Amén. ¿Cuál es la expresión del rey cuando ve esa imagen frente a sus ojos? No eran 3, yo veo 4. Hermano, uno no puede contar y uno lo puede decir, pero imagínese por algún minuto la cara del rey Nabucodonosor. Por algún minuto, imagínese la cara de ese hombre. ¿No eran 3 los que echamos? ¿No eran 3? ¿Y qué más dice? Y ahora veo 4. Pero yo veo un cuarto hombre allí. Y el cuarto es semejante. Hermano mío, la cara de asombro, la cara de este rey se desfiguró literalmente al ver aquella imagen. Eso es el poder de Dios. Amén. Y eso es el Evangelio. Amén. ¿Por qué quiero ser enfático en esto, iglesia amada? Porque el Evangelio de Dios, si es poder, ya vamos a ir a la cita. ¿Por qué muchas veces no hace el efecto que debe provocar en la vida de la iglesia? En la vida de los hombres. En el mismo capítulo de Romanos, de primera de Romanos, hay 2 textos, me parece que es el 21 y el 28. En el versículo 21 dice algo más o menos así. Y conociendo a los hombres. A ver, por favor, antes de ir a este texto, hermano bonito, antes que se me vaya la idea, por favor. Romanos 1, versículo 21. Si la palabra de Dios es poder, ¿cuántos creen que la palabra de Dios es poder y el Evangelio es poder? Amén. Amén. Mire lo que dice el texto. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ¿cómo a Dios, perdón? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Pregunto yo, ¿habrán conocido a Dios? La palabra utilizada ahí, conocido, es la palabra gnosis, que quiere decir un breve conocimiento, un aprendizaje de quién es Dios.
Una información, gracias hermano Iván. La palabra hipnosis significa información y esa es la palabra que está en este texto. Pues habiendo recibido una información de Dios, no le glorificaron como Dios. ¿Por qué? Porque tenían una información que se diluye con las vanidades de la vida, una información que se diluye con los problemas, una información que se diluye cuando hay cosas que son más llamativas, una información que se diluye cuando la semilla no ha caído en buena tierra, sino que ha caído en el camino, entre las peñas o entre espinos. Ellos tenían una información. El versículo 28, por favor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, tener en cuenta a Dios, el original griego, ustedes que son buenos para ir a buscar ahí en internet las palabras originales, esto quiere decir preagnosis, un conocimiento profundo de Dios. Eso quiere decir esta frase. Y como ellos no tuvieron un conocimiento profundo de Dios, ¿qué pasó? Dios los entregó. ¿Por qué el Evangelio muchas veces, si es poder, no hace efecto en los corazones de aquellos que lo escuchan? No es poder. Uno, porque hemos predicado mal el Evangelio y hemos agregado algo al Evangelio, le hemos puesto aditivos al Evangelio. ¿Ah? ¿Cuántos han escuchado aditivos en el Evangelio? El Evangelio más esto otro, el Evangelio más aquello. Hermano, el Evangelio es poder. La palabra de Dios es viva y es eficaz. No necesita aditivos. El poder de Dios es el que contrista el corazón, perdón. La palabra de Dios es la que quebranta la roca. La palabra de Dios es la que desmenuza el corazón de todo hombre. La palabra de Dios es la que hace polvo cualquier razonamiento humano. El poder de Dios es el que provoca fuego donde hay agua. El poder de Dios es el que hace quemar piedras cuando ora un hombre fiel a Dios. Ese es el poder de Dios y ese es el poder del Evangelio. Cuando ese poder no ha quebrantado la vida de muchos hombres que participan en nuestros cultos, no teniendo una convicción profunda de quién es Dios, entonces han tenido simplemente un conocimiento, una información acerca de Dios, pero no han conocido a Dios. Porque si conocieran a Dios, veríamos vidas total y absolutamente transformadas, quebrantadas por el poder de Dios. Amén. Ahora vamos al texto, Job 42, por favor, después de este breve paréntesis. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder. El hermano Oscar siempre cita ahí cuando ora la palabra de Hebreos 4, 12, 13, ¿cierto, hermano Oscar? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más que toda, ¿qué es lo que hace? Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Qué más? No hay cosa creada que no sea manifiesta antes bien todas las cosas están desnudas, abiertas y desnudas delante de aquel a quien nosotros un día tendremos que dar cuenta. Eso es la palabra de Dios, eso es el Evangelio. Job dice esta expresión maravillosa, dice: yo conozco que todo lo puedes. Amén. Amén. ¿Cuántos conocen a un Dios que todo lo puede? Amén. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo todo lo puede. Todo lo puede. No necesita añadiduras.
participaba yo en una vigilia, que no alcancé a estar en toda la vigilia, porque la verdad que nos vinimos antes con mi esposa. El predicador, después de hacer un tipo de, con todo el respeto del mundo, sin ofender a nadie y no tener un concepto más alto que quisiera yo que alguien pensase de mí. Este hombre empieza a predicar una palabra, y en la mitad de su predicación, él abre su Biblia, ¿ya? Invita a algunos, este evento lo hizo como 3 veces durante su predicación, invitó a la gente adelante, y le decía, tú quieres ser bendecido, abre tu mano, saca la Biblia, decía. Y repartía para allá, y repartía para acá. Y la gente venía y tomaba de la Biblia y sacaba y le daba bendición y hacía un montón de espectáculos. El Evangelio no necesita añadiduras. El Evangelio no necesita aditivos, iglesia amada. Ella es poder. Y cuando usted lo entienda a cabalidad, cuando usted entienda de que solo el predicar la palabra del Señor quebrantará los corazones y vendrán a Cristo, entonces estaremos entendiendo lo que significa realmente un evangelio que es de poder. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hoy predicamos el evangelio para mejorar la vida de alguien. Aquí tenemos varios evangelistas, ¿ya? Por años. Y muchas veces nos hemos enfocado en el evangelio para mejorar vidas. Alguien dirá, pero es que si eso hace Dios, mejora la vida. Nosotros vamos con el evangelio tratando de mejorarle la vida a la gente. ¿Será eso el evangelio, no, Aníbal? No. Nosotros vamos predicando la palabra del Señor para mejorar la vida. Si tú eres drogadicto, entonces ven a Cristo porque Él, ¿qué hace? Quita la drogadicción, ¿es verdad? Es verdad. Si tú estás en esto y esto otro, ven a Cristo porque Cristo hace. Hermano, hemos predicado mucho tiempo una predicación que va a mejorar la vida de la gente. El evangelio no es para mejorarle la vida a nadie. El evangelio es para hacer morir a la gente y hacerla resucitar nuevamente a la imagen de Cristo. Si el evangelio no provoca en la vida de un hombre esto de resucitar lo nuevo para Cristo Jesús, entonces no hemos predicado el evangelio que debe predicarse. El evangelio no mejora la vida, el evangelio cambia la vida. La palabra del Señor no es para mejorarle los sentimientos a nadie. La palabra del Señor no hace bueno a nadie, lo cambia, lo transforma, lo hace nuevo. Eso es lo que hace la palabra del Señor. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Efesios 2 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, y Dios nos resucitó con Cristo. ¿Para qué? Para que andemos en novedad de vida, en una nueva vida, en las obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros vivamos, caminemos y andemos en ella. Amén. Eso es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No mejora vidas. El evangelio no es parche. Si usted quiere parche, vaya al hospital, vaya a la farmacia. Si usted quiere parche, vaya a otras religiones que le dan parche. La palabra de Cristo, el evangelio de Cristo, no es parche, es cambio, es vida, es nueva vida en Cristo Jesús. Hay un cántico antiguo, hermano, que dice: tengo vida nueva, nueva. Tengo vida nueva, nueva. Tengo vida nueva. ¿Cuántos tienen vida nueva? Amén. ¿Cuántos tienen un parche en su vida? ¿Saben lo que pasa cuando hay un parche en su vida? Entonces, cuando Dios quiere poner una palabra nueva en su corazón, ¿sabe lo que pasa en su vida?
Se rompe porque nadie puede poner un remiendo de ropa nueva en ropa vieja. Amén. Dios no parcha, el evangelio no es parche, el evangelio no mejora, el evangelio no es para arreglarle la vida a nadie. El evangelio cambia, transforma, renueva, hace todas las cosas nuevas. El hombre lo mata, lo asesina con el poder de la palabra y lo hace resucitar a una nueva imagen con Cristo. Estoy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Entonces el evangelio es poder. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Libro de Jeremías, versículo 13, por favor, hermano. Capítulo 13, versículo 23. Hay muchas personas que con muy buena intención vienen a Cristo para ser cambiadas. Y en medio del evangelio, en medio de las iglesias, generalmente en estas mega iglesias, le dan mensajes de autoayuda. ¿Has oído hablar de los mensajes de autoayuda? Esos mensajes que te invitan a creer de que Dios te llama para subirte la autoestima porque tienes el autoestima muy bajo. ¿Recuerdas, hermano Carlito? Es que tienes el autoestima muy bajo. ¿Por qué? Porque el diablo ha sembrado de que eres aquí y eres allá y por eso tienes el autoestima muy bajo. No puedes salir a flote, no puedes salir adelante. No puedes alcanzar los éxitos que Dios te tiene preparado porque Dios te trajo para grandes cosas. No puedes alcanzar esos propósitos grandiosos y gloriosos que Dios ha querido dar contigo. ¿Por qué? Porque tienes el autoestima muy bajo. Has llegado al lugar indicado donde Dios te va a levantar, te va a subir el autoestima. Para eso tienes que sacar el potencial que tienes dentro de ti, porque Dios ha puesto un potencial dentro de tu vida. Hermano, por lo mucho que haga, nadie podrá añadir una estatura en toda su vida si no está en Cristo Jesús. Nadie. Miren lo que dice Jeremías. Este texto lo aprendí del hermano Guillermo hace muchos años atrás. Dice el profeta Jeremías: ¿mudará el etíope su piel? ¿Qué crees tu hermano Recita? Tendríamos que inyectarle el virus del vitiligo, que no es un virus, que al final es un virus que mata la pigmentación de la piel. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Mudará el etíope su piel? Y el leopardo, hermanos, ¿le podremos quitar las manchas al leopardo? ¿Cuántos creen que pueden quitarle las manchas al leopardo? Así también, pregunta el profeta, palabra de Dios, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? El que es esclavo del pecado, esclavo es. Esclavo del pecado es. ¿Podrá alguien que está habituado a mentir? ¿Podrá alguien que está habituado a ofender a Dios? ¿Podrá alguien, hermano, que tiene un corazón que aborrece, que odia a Dios? ¿Podrá esa persona de la noche a la mañana cambiar su conducta? ¿Podrá cambiar su piel el etíope? ¿Podremos, hermano mío, hacer que el leopardo le saquen las manchas? El evangelio de Dios es poder. ¿Y sabe para qué lo que es poder el evangelio de Dios? Para hacer nueva a una criatura. Entre más fuerza usted le añada, mejor cristiano va a ser. El cambio lo provoca el Señor, iglesia. El cambio lo provoca el Señor. El cambio lo provoca la palabra de Dios. Por mucho que un hombre quiera ser bueno, por mucho que un hombre quiera hacer buenas obras, por mucho que un hombre quiera dar buenas dádivas a los pobres, por mucho que un hombre quiera hacer cosas generosas, si Cristo no está en el centro de su vida, vive en condenación, su vida está en tiniebla y la luz de Cristo no ha resplandecido sus ojos, no puede ver la luz, no puede reconocer a Dios porque está muerto en sus delitos y pecados hasta que no venga la palabra gloriosa del Evangelio, porque la
poder para cambiar y transformar completamente a cualquier pecador. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: palabra digna de ser recibida por todos. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor, el Evangelio, es digno de ser recibido? Amén. ¿Cuál es el Evangelio, hermano Guillermo? Que Cristo vino al mundo a rescatar a los pecadores, de los cuales nosotros veníamos a la cola del apóstol Pablo. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Mudará el etíope. Primera de Corintios, por favor, hermano Carlito, 1:18. No me avergüenzo del Evangelio, hermano Richita, dice el apóstol Pablo. ¿Cierto, hermano Alexander? De Venezuela, aquí sigue proclamando el Evangelio. El hermano Oscar, donde anda, él declara que es un hijo de Dios. El hermano Guillermo, donde anda, declara. El hermano Iván comparte la palabra con quien se le atraviesa el camino. Y cada uno de nosotros debe vivir el Evangelio de esa forma. No se avergüence del Evangelio. Levante la bandera gloriosa del Señor Jesucristo. Amén. Ni siquiera quiero decir el texto, ni siquiera quiero decir ese texto que dice: el que se avergonzar de mí. Yo no lo quiero decir. No lo quiero decir. ¿Ya? Pero nosotros somos una congregación, hijos e hijas de Dios, que nunca nos avergonzaremos del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. No importa lo que suceda, iglesia amada. No importa. Si está en riesgo tu trabajo, no importa. El Señor proveerá y dará lo que Él tenga que darnos. No importa que esté en juego nuestra salud. El Evangelio es mayor. No importa que esté en juego, hermano, cualquier cosa. El Evangelio es mayor. No importa que esté en juego tu dignidad. No importa que esté en juego tu posición. No importa que esté en juego lo que sea, iglesia amada. El Evangelio es mayor. Mayor que cualquier cosa. Hermano, qué glorioso será estar en las puertas del cielo. Y que el Señor te diga: bien bendito de mi Padre. En lo poco fuiste fiel. A porrazo anduviste en el Evangelio. Caíste, te levanté yo con mi mano poderosa. Volviste a caer, yo te volví a levantar porque eres hijo mío. Pero estaremos en la puerta del cielo y el Cristo eterno nos dirá: bien bendito de mi Padre. En tu poca fe fuiste fiel. Entra al reino de los cielos. En lo mucho te vamos a poner, porque nunca te avergonzaste del Evangelio del Señor. Primera de Corintios dice: porque la palabra de la cruz. ¿Cuántas veces nos han tildado de locos? Al hermano Gastón lo tildaron de loco cuando subía a los micros a predicar, ¿cierto, hermano Gastón? Y este loco anda predicando en las micros, no tendrá nada que hacer mejor. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros y a los que vendrán. Amén. A los que estamos orando porque van a venir, porque creemos con todo nuestro corazón que el Señor seguirá añadiendo. Amén. Para esos, para ellos y para nosotros es poder de Dios. Amén. 1 Corintios 4:20, por favor, hermano Carlito. El Evangelio del Señor, hermanos míos, hace de nuevo, hace la vida nueva de todo hombre, de toda mujer. Pablo dice a los Corintios en 1 Corintios 4:20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste en poder. Por lo tanto, hermanos míos, no es las muchas cosas que digamos, sino las cosas que digamos, hablando referente a la palabra del Señor. Amén. ¿A cuánto les gustaría seguir predicando?
Amén. Y cuando digo predicar, no precisamente estoy hablando de ir afuera con los parlantes, sino que seguir proclamando el Evangelio con aquel que está al lado, con aquel que está, hermanos míos, en el trabajo. Amén. El poder del Evangelio es, entonces, como dice este texto glorioso, vamos al 21, por favor, para la redención de cada uno de los hombres. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Vamos a otro, hermano Carlito. ¿20, 21? Ese es el último. ¿Se puso nervioso, hermano Carlos? No. ¿No? Está bien, hermano Carlito. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste en poder. Amén. Amén. ¿Qué queréis? Dice el apóstol Pablo. Volvemos a nuestro texto de Romanos, capítulo 1. No me avergüenza. Muchas veces nosotros esperamos, como alguien alguna vez nos enseñara, de que a veces era necesario apalear la iglesia, porque era necesario que cada vez quedáramos menos y no más. Pensando con esa idea de que entre más fuerte es el mensaje, más va a entender la iglesia. Pero nos olvidamos de un detalle glorioso y maravilloso. El Señor dijo: lo que el Padre Me envió, me envía, no lo he hecho fuera. yo no lo he hecho fuera. Amén. Podemos tener la elocuencia más grande, hermanos míos, que pueda existir en este escenario de nosotros. Y puedo tener la Biblia aquí en la cabeza. Pero si el Espíritu de Dios no es el que está tratando, tanto con el que está predicando y golpeando el corazón del que está escuchando, entonces la palabra del Señor será ineficaz. Porque la palabra no se predica con la mente. La palabra se predica con el corazón. Y en el corazón se mueve el Espíritu Santo del Señor. Así es. Si hemos predicado, hermanos míos, con la mente, entonces tendremos hombres y mujeres que han conocido a Dios de una manera superficial. Pero si hemos predicado con el Espíritu Santo en nuestra vida, es el Evangelio que es poder, entonces tendremos verdaderas ovejas delante del Señor. Las ovejas que el Padre trae a mí, dice el Señor, yo no las echo fuera. Y no es por lo más violento que usted predique el mensaje, y no es por lo más elocuente que usted predique el mensaje, sino que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Usted quiere predicar un mensaje de poder, entonces yo le invito a que esté orando para que el Espíritu Santo del Señor trabaje en medio de nuestras vidas. Si el Espíritu de Dios trabaja en nosotros, si el Espíritu de Dios es el que se mueve en nuestros consejos de la palabra, entonces habrán oídos abiertos a oír la palabra, no aditivos, la palabra que cambia, que transforma, que hace nuevas las vidas, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Amén. Así como está, agradecemos al Señor este momento de la